cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Buenas tardes, bienvenidos a la Sala San Borondón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre nos dirigimos en primer lugar a los presentes, pero no queremos olvidarnos que sabemos que hay muchos que nos están escuchando a través de las ondas, a través de Radio San Borondón, y por supuesto que les mandamos el saludo y el agradecimiento por escucharnos. Agradecimiento que por supuesto hacemos como, bueno, pues prácticamente todos los meses a los queridos compañeros de la Plataforma Bolivariana de Venezuela en las Islas Canarias, que, bueno, pues quieren contar con este pequeño espacio para la palabra y para el debate y para la cultura, para exponer lo que está pasando en esta tierra hermana en Venezuela, ¿no? Posiblemente, pues siempre lo repetimos, si nos asomamos a los medios de comunicación habituales, a las televisiones y a los periódicos y a las radios, vemos una Venezuela que posiblemente pues no tenga mucho que ver, vemos unas noticias que no tienen mucho que ver desgraciadamente con la realidad. Nos quieren vender una situación bien diferente de lo que está ocurriendo, y por eso desde aquí queremos colaborar, poner nuestro granito de arena para que los ciudadanos, los vecinos y vecinas, las personas que nos escuchan, tengan la oportunidad o colaborar por lo menos a conocer esa otra realidad. Además, con los compañeros de la plataforma, que no sé por qué, pero siempre consiguen verdaderas personalidades, y nosotros estamos agradecidísimos y emocionados, pues, porque hoy vamos a tener a una personalidad, Carlos Luis Rivera, que no sé si ya nos está escuchando, Rivero, desde Venezuela, sociólogo y luchador social, y que seguro que los compañeros van a presentar ahora. No sé si ya me... Vivir ahora. El pueblo venezolano es un pueblo pacífico y es un pueblo solidario y comprometido, pero también es un pueblo que ama esta revolución, que ha evolucionado, que ha crecido con esta revolución y que no va a dar un paso atrás. De eso estoy yo convencida. Hoy, en el marco de la jornada de solidaridad mundial con la Revolución Bolivariana, toda la coordinadora de solidaridad dentro del Estado español ha sacado un comunicado que la compañera Diana va a proceder a leerlo, que está firmado por diferentes organizaciones de todo el Estado español. Manifiesto por Venezuela Bolivariana. Como hoy, 19 de abril, estamos en la Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, pues ha salido este comunicado que lo firman de momento más de 43 organizaciones, pero serán muchas más. Ante la escalada de las agresiones imperialistas contra el pueblo venezolano y su legítimo gobierno, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, las asociaciones y colectivos de solidaridad con la Revolución Bolivariana estamos en la tarea de articular esfuerzos para llevar adelante acciones que sirvan para combatir tal arremetida. En este sentido, nos incorporamos al llamado del Foro de Sao Paulo para que el 19 de abril sea una jornada mundial de solidaridad con Venezuela. En este proceso de agresión se enmarca la renovación de la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, que insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. La agenda de desestabilización llamada Operación Venezuela Freedom 2, firmada por el almirante Kurt Tidd, actual jefe del Comando Sur, y fechado este mismo 25 de febrero de 2016, donde queda claro que no se contempla en realidad ninguna salida electoral contra el presidente de Nicolás Maduro. La salida, de concretarse, sería violenta. En el plano interior, esta agenda tiene sus agentes ejecutores dentro de la ultraderecha golpista. Recientes asesinatos selectivos de dirigentes chavistas, intento de reactivación del terrorismo, guarimbas, que ya ha provocado el asesinato de 2 policías,
y la reciente aprobación por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional de la mal llamada Ley de Amnistía, con el apoyo entusiasta en el Estado español del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, así como numerosas figuras políticas. Esta ley de impunidad, que ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, busca perdonar hasta 50 tipos de delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999 y hasta la entrada en vigor de la ley, es decir, en los periodos de gobierno de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro, y que siempre que se hubieran cometido con la participación en manifestaciones o protestas dirigidas a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido. Las acciones violentas cometidas a día de hoy por la oposición, destinadas a derrocar el gobierno, quedarían impunes. Incluso delitos como el tráfico de drogas de menor cuantía o fraude, estafa y usura en la construcción de viviendas están incluidos en la lista. Llamamos a la denuncia internacional de esta ley de impunidad y exigimos que cese la injerencia del gobierno español contra Venezuela y su connivencia con la derecha golpista. La guerra económica, mediática y política que sufre Venezuela no es aislada, es parte del intento de restauración neoliberal que vive toda América Latina, como Brasil, como otro de los escenarios de intervención. Venezuela no está sola, Venezuela se respeta, los pueblos con Venezuela. Suscriben la Asamblea Bolivariana de Cataluña, la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez, el Círculo Bolivariano La Puebla, el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Iniciativa Internacionalista de Burgos, Plataforma Bolivariana de Canarias, Plataforma Bolivariana de Madrid, Venezuela Aurrera, que es la plataforma vasca de solidaridad con la Revolución Bolivariana, que incluye 28 colectivos, entre ellos Alternativa, Aralar, Árbol, Euskal Herria, Azcapena, Asodemuc, Bachue, Cine de Base, Círculo Bolivariano La Puebla, Ernay, Euskadi Cuba, Esqueranitza, Izquierda Unida, Gaste Comunistac, Gaste Comunista en Batasuna, Gilitza, Izcasle Abertzaleak, Izcasle Equinza, Inti Cocone, bueno, etcétera. Son 28 colectivos, entre ellos Sol de Paz, Ortu y Emigrados y Fronteras. Luego también suscriben Alternativa Nacionalista Canaria, ANOVA Hermandad Nacionalista, Asamblea Republicana, la Asociación Cultural Guiniguada, Comunicación Radio Guiniguada, Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil, el Ateneo Popular de Solidaridad con los Pueblos de Madrid, el Bloque Nacionalista Galego BNG, la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Cataluña, el Colectivo Canario Siembra de Solidaridad con Guatemala, el Colectivo 26 de Julio, el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, la Confederación Intersindical Galega, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba Madrid, la Izquierda Unida, Federación Sindical Obrera de Canarias FESOC, Frente Popular Galega, Intersindical Canaria, Intersindical Sindicato Ferroviario, ISCA Organización Juvenil, Izquierda Castellana, Izquierda Republicana, Izquierda Unida, Mar de Lumes, Movimiento Galego ao Socialismo, Paraguay Resiste Madrid, Partido Comunista de Galicia, Partido Comunista do Povo Galego, Partido Comunista de los Pueblos de España, Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, Plataforma de Solidaridad del Mediterráneo, Terra Liberada, Tiwisi, Unidad del Pueblo, Vía Democrática Marruecos y Juventud Comunista de Galicia. Pues todos estos colectivos y muchos más que por la premura de estas jornadas no han podido tener tiempo de suscribir este comunicado, estamos presentes en esta jornada mundial de solidaridad con Venezuela Bolivariana y decimos que no van a tener éxito en esta arremetida imperial, aunque es muy dura y en todos los ámbitos. Así que repetimos, Venezuela no está sola, Venezuela se respeta, los pueblos con Venezuela. Si algún otro... Carlos Ruiz. El manifiesto ya está firmado, pero si algún otro colectivo quiere adherirse al manifiesto, pues que nos lo hagan saber y nosotros a su vez lo haremos saber a la coordinadora. Todavía se puede firmar el manifiesto, el que quiera
pues puede comunicarlo y adherirse al manifiesto. Muchas gracias. Le doy paso al compañero Carlos Luis Rivero. Carlos Luis, cuando quieras. Lamento haberte hecho esperar tanto tiempo, pero era necesario toda la introducción. Bueno, bien interesante lo que he escuchado. Evidencia de que distintas organizaciones del pueblo, tanto del pueblo español como del pueblo canario, han tomado conciencia y comprenden lo que está pasando en Venezuela, y eso es un paso bien importante, esa declaración que acabo de oír de solidaridad con la revolución bolivariana. Si quieres te hacemos llegar el comunicado a través de correo después, ¿vale? Sí, háganlo llegar para que sea publicado en la página del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar, que me parece que tiene mucho, eso nos alienta mucho. Dar a conocer a nuestro pueblo que no estamos solos, que en todas partes del mundo hay lucha y que estamos nosotros en cada una de las luchas que ustedes también libran en sus territorios. Bueno, quería comenzar diciendo un poco la situación de Venezuela. Comenzar describiendo lo que hoy está viviendo el pueblo venezolano. Desde hace unos años, el imperialismo ha venido retomando una ofensiva en América Latina. Esto ha sido una gran enseñanza para los gobiernos progresistas y revolucionarios, y es una gran enseñanza para los pueblos del mundo. Tener el gobierno no significa necesariamente tener el poder. El gobierno es una parte del poder, pero no es el todo, y hoy se demuestra que quien tiene control de la base económica, del control de la economía en una sociedad, tiene el poder también, tiene el poder. Esta ofensiva ha sido articulada desde hace unos 4 o 5 años. Incluso la muerte del comandante Hugo Chávez estuvo en el marco de esa ofensiva que fue articulada desde la derecha. Hoy estamos, aunque no tenemos las pruebas, estamos más convencidos que antes de que la muerte del comandante Chávez fue inducida. Esa ofensiva tiene varios componentes en la cual ustedes van a ayudarnos mucho en algunos de esos componentes. Y esa ayuda es ya, es ahora, es todos los días, es minuto a minuto, porque la batalla en Venezuela se va a continuar librando durante estas próximas días y estas próximas semanas y estos próximos meses. Hay una ofensiva en el área económica. El gobierno, a partir de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, comienza a presentar debilidades en el control de lo económico. Una parte importante de los dólares que se obtenían a cuenta de la renta petrolera se otorgaron para la compra de alimentos, incluso en términos muy preferenciales, en condiciones muy preferenciales. Pero con una gran debilidad, no tuvimos control posterior. Se le entregábamos los dólares a los empresarios y no teníamos mecanismo de control si efectivamente los productos para los cuales se les había entregado los dólares a los empresarios llegaban al país. Esto fue produciendo progresivamente una situación de escasez. Como ustedes saben, nuestro país tiene un poco más de 100 años, de 1914, viviendo básicamente de la renta petrolera. Buena parte de los alimentos y de las cosas que consumimos en nuestro país son producto de que lo importamos. Bueno, el primer componente entonces ha sido producir una situación de escasez, cosa que ya estábamos acostumbrados, porque nuestra burguesía, como no produce nada
y como siempre ha vivido de la captación de la renta durante el siglo XX y durante el siglo XXI también, cada vez que querían aumentar los precios, escondían los productos y producían una escasez artificial. Bueno, esta escasez que se ha producido fue parte de ese aprendizaje que obtuvo esa burguesía parasitaria, comercial e importadora. Incluso nuestra principal cámara que agrupa a los empresarios, que es Fedecámara, agrupa fundamentalmente cámaras de comerciantes y cámaras de importadores comerciantes. Muy pocas cámaras en el área industrial o de agroindustria. Lo que evidencia lo que veníamos diciendo de que somos una economía importadora que ha venido viviendo de la renta petrolera. El otro componente importante y que ahora se articula a este componente económico, fue utilizado por primera vez la economía como arma política. En este momento ya no es un problema solo de escasez y de alza de precios, sino que se utiliza la escasez y la alza de precios para colocar a nuestro pueblo en condiciones de hambre. Un país que había mejorado sustancialmente la condición de los más pobres, por cuanto habían programas sociales dedicados solo a la alimentación. Después del paro petrolero del año 2002 y 2003, se comenzaron a aplicar un conjunto de políticas dirigidas a garantizar la alimentación de los sectores más pobres, más vulnerables. Eso ha hecho que esos programas que se han mantenido incluso en el marco de una política, en una situación donde los precios del petróleo, como ustedes saben, han bajado notablemente, es lo que ha ayudado a amortiguar un poco las circunstancias de los sectores más vulnerables en Venezuela. El otro componente que señalábamos, además del económico, tiene que ver con el tema de la delincuencia. Aquí había un ingrediente importante de inseguridad personal, producido sobre todo por la delincuencia de carácter social. Hoy esa delincuencia no es una delincuencia social, se ha convertido en bandas que vinculan y que ponen como elemento central también los elementos políticos de la derecha, el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando aquí? En muchos territorios había el microtráfico de drogas. En cada uno de esos territorios funcionaban bandas dedicadas al microtráfico de drogas. Y por lo general habían disputas de las bandas en esos territorios. Bueno, hoy esas bandas han sido unificadas y actúan al unísono en las principales ciudades del país. Hoy no tenemos dudas que esas bandas están vinculadas al Pentágono, a la planificación que el Pentágono y el gobierno norteamericano ha realizado en contra de la revolución bolivariana. Por ejemplo, esas bandas están ofreciendo $1.000 por cada funcionario policial o militar asesinado. Una banda común, un delincuente común, no está en condiciones de manejar ese volumen de dinero para entregarlo a cuenta de un asesinato. Eso evidencia que el segundo componente de esta ofensiva tiene que ver con la seguridad, con la inseguridad más bien. En las últimas semanas incluso han asesinado a algunos dirigentes sociales. Un compañero que era del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, coordinador de la solidaridad en Venezuela con el pueblo de Haití, fue asesinado, no lo robaron,
y entraron unas personas que no me dieron palabra, y asimismo ha venido sucediendo con otros líderes. Sucedió con un alcalde en el estado de Trujillo, un alcalde de origen campesino, y que su condición de alcalde no lo llevó a perder su condición de campesino. Bueno, fue asesinado en las puertas de su casa también. Eso tiene toda una explicación. ¿Por qué lo están haciendo hoy con los dirigentes sociales? El otro componente de esta guerra tiene que ver con el tema psicológico. Por ejemplo, por las redes están circulando noticias falsas que, aunado con la situación que ya críticamente vivimos en Venezuela, angustian aún más a nuestra población. La mayoría de esos mensajes son falsos. Lo que buscan sobre todo es generar una especie de exasperación del pueblo para que inconscientemente acompañen la solicitud de salida del gobierno bolivariano. El otro componente tiene que ver con el componente internacional, y es ahí donde ustedes pueden apoyarnos. En América Latina, solo en América Latina, los 100 principales periódicos de América Latina, los 100 principales periódicos, desde Argentina, pasando por Brasil, por Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, América Central, México, los 100 principales periódicos tienen una campaña contra el gobierno bolivariano. Tiene su centro sobre todo en los países donde se han venido escribiendo a la Alianza para el Pacífico: Perú, Chile, Colombia. Y eso no es casual, y lo voy a explicar más adelante. Eso está unificado con el esfuerzo que ha venido haciendo el Partido Popular en España y el Estado español en su conjunto y otros países de la Unión Europea, que vienen trabajando también de la misma forma. Incluso en algunos medios de comunicación españoles salen más noticias sobre Venezuela. La mayoría de esas noticias parten de verdades, pero de medias verdades, y lo que buscan es aislar al gobierno bolivariano de los países y de los pueblos del mundo. En el año 2014 vivimos nosotros una situación muy compleja con algo que denominamos o que denomina la derecha guarimba, pero que nosotros no podemos llamarlo guarimba. Son acciones terroristas, es terrorismo. Yo creo que nosotros mismos tenemos que utilizar el lenguaje adecuado. Una persona que va transitando por una avenida en una moto y luego se consigue una guaya y lo decapita, no es una guarimba, es una acción de terrorismo violento. Eso ha venido pasando en Venezuela, pasó en el 2014. Entonces el otro componente, decía, es la lucha que tenemos que librar a nivel internacional. Pero esa lucha tenemos que librarla entre los pueblos. La solidaridad tiene que darse entre los pueblos. Por supuesto que debemos hacer un esfuerzo para neutralizar algunos gobiernos o para buscar efectivamente que algunos gobiernos nos apoyen. Pero el esfuerzo principal tiene que estar vinculado a nuestros pueblos. Creo que es necesario hacer actividades permanentes de calle, sencillas, no grandes actividades ni grandes actos que sabemos que no tenemos la capacidad de realizar
en un país controlado como por el Estado español y por la derecha. Pero sí podemos realizar pequeños actos de solidaridad que implique una explicación permanente de la situación venezolana. Creo que es muy necesario hacerlo. Ellos han venido planteando, y esta semana pasada se logró publicar un documento del Comando Sur de los Estados Unidos. El nuevo comandante del Comando Sur escribió un documento sobre la política que va a llevar el Comando Sur contra la Revolución Bolivariana. Pues señores, allí está explicado los 5 componentes, o los 4 componentes que yo les he estado relatando. Está explicado que ellos están jugando, buscando que esto produzca una situación de estallido social. Hoy efectivamente tenemos una baja en los ingresos nacionales. Hoy efectivamente hemos tenido que promover un modelo productivo que no habíamos promovido en el marco de la Revolución Bolivariana, o sí lo habíamos promovido, pero no habíamos obtenido los resultados que se esperaron de ese modelo, y hoy estamos urgidos a producir lo que consumimos. Ese documento del Comando Sur está buscando generar en los próximos días, y por eso hay muchísima atención, en los próximos días un estallido social. Algunos sectores de la derecha nacional habían previsto ese estallido para el día de hoy, aprovechar que hoy es el día de la independencia nacional para tomar la calle y producir algunos focos de protesta acompañados de acciones terroristas que buscaran entonces aprovechar el descontento que existe en las colas para comprar los productos procesados, sobre todo productos de la cesta básica del pueblo venezolano, como harina de maíz, pasta, arroz, aceite. Hoy se tienen que hacer grandes colas por los niveles de desabastecimiento y ahora por el alza desmedida de los precios, porque la escasez ha generado procesos de distribución subversivos de alguna manera, porque hay personas, las grandes empresas ya no están distribuyendo a los comercios que venden al detal, sino que le distribuyen a pequeños distribuidores, a personas, y esas personas se encargan de elevar los precios a lo que ellos consideran. Entonces, de alguna manera, necesitamos, ellos necesitan ese descontento para generar ese estallido social. Pero debemos decir varias cosas aquí, a propósito de toda esta situación. Nosotros que hemos vivido en Venezuela durante todo el tiempo, pudiéramos indicar que esta es la situación más compleja y más difícil que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos 50, 60 años. Incluso superior, mucho más difícil a la que se vivió durante el Caracazo en febrero del año 89. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué entonces, siendo más difícil esa situación, por qué no se ha producido un estallido social? Bueno, la respuesta puede estar en los mismos resultados electorales del 6 de diciembre. El 6 de diciembre nos dio una fotografía de lo que estaba pensando el pueblo venezolano. Eso ha variado, del 6 de diciembre para acá eso ha variado también. Y no podemos nosotros pensar que es la misma fotografía el 19 de abril a la del 6 de diciembre. Pero ¿qué nos dijo el 6 de diciembre? ¿Qué nos indicó el 6 de diciembre? Que efectivamente hay una importante cantidad de gente del pueblo venezolano que acompañaba
al proyecto bolivariano, que no votó en las elecciones del 6 de diciembre, no votó, que se abstuvo, cerca de 3 millones de personas se abstuvieron el 6 de diciembre. También nos dio una fotografía del comportamiento de la derecha. En términos cuantitativos, la derecha solo logra aumentar su votación en 4%, 4%, apenas. Y el chavismo logra que 43 de cada 100 venezolanas y venezolanos votaran por el Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea que a pesar de toda esa realidad crítica, 43% apoyan la revolución. Cerca de un 17-18% se abstuvieron, fueron nuevos abstencionistas, que tienen una posición crítica al gobierno bolivariano, pero que no pasaron o no saltaron, como aquí decimos, la talanquera, no se fueron para la derecha, están en contra de la derecha. Y cerca de 1 millón, un poquito más de 1 millón de personas votaron nulo, porque había un problema en las máquinas de votación. Mandamos a nosotros a votar en la tarjeta del PSUV, en los ojitos, que son los ojitos de Chávez, el símbolo de la tarjeta, y en los ojitos no se activaba el voto del PSUV, se activaba donde decía PSUV, y eso llevó a que 1 millón de personas votaran nulo, y que la derrota, a pesar de que la oposición sube tan solo 4 puntos, la derrota en términos cuantitativos de diputados y diputadas fuese enorme entre la oposición y el proyecto chavista. Eso nos dice que aquí este pueblo no es el mismo pueblo del año 89, cuando el Caracazo. Este es un pueblo hoy con conciencia, un importante sector del pueblo. Hoy, a pesar de la crisis económica que tenemos, a pesar de la inseguridad que existe, a pesar de la campaña de terror por los medios de comunicación y por las redes, y a pesar de la búsqueda del aislamiento, este pueblo ha demostrado estar dispuesto a luchar. En este momento, hoy, que era el día que los sectores fascistas de la oposición habían previsto para generar la fecha para ese estallido social, hoy 19 de abril, el presidente Nicolás Maduro llamó a una marcha patriótica de los patriotas por la defensa de la independencia nacional. Esa marcha está llegando en este momento al centro de Caracas y partió desde la Plaza Venezuela. Quienes conocen Caracas sabrán la distancia que existe entre el centro de Caracas y la Plaza Venezuela. Lo media aproximadamente 37, 38 cuadras largas, 38 manzanas. Y hoy, en este momento, está llegando la marcha al centro de Caracas y todavía está saliendo gente desde la Plaza Venezuela, lo que evidencia una gran victoria. Este pueblo se moviliza en defensa y está dispuesto a movilizarse en defensa de la revolución. Así han sido las últimas 4 marchas. Incluso algunos, la derecha ha venido señalando que estos son las personas que se movilizan de parte nuestra, son personas tarifadas, pagadas. Pues uno ve las personas con el ánimo que mantienen estas últimas marchas. Gente en resistencia, gritando consignas, dispuestos a combatir la infamia contra la revolución bolivariana. Y esto es bien importante que se sepa en el mundo, y que además hoy la derecha fascista, a pesar de haber convocado
este día como un día de protesta. Busquemos en los medios de comunicación que a ellos le promueven sus acciones y sus actividades, para que ustedes vean que hoy hay un silencio porque las marchas que convocó la oposición no tuvieron el eco, como no han tenido el eco durante los últimos años. Esa población que hoy está con el proyecto apátrida, con el proyecto foráneo, no son oligarcas, son también gente del pueblo venezolano, la mayoría de ellos. Son trabajadoras y trabajadores, sectores profesionales, jóvenes, mujeres, pero no están dispuestos a votar por esa opción, pero no están dispuestos a salir a la calle a defender esa opción. De manera que hoy las calles de Venezuela son de los bolivarianos y de las bolivarianas. Y esta revolución no se gana solo mediáticamente, se gana en cada uno de los territorios, y en cada uno de los territorios estamos dando la batalla los bolivarianos y las bolivarianas. El presidente llamó a sembrar un pueblo que perdió la cultura del trabajo productivo como el nuestro. Hoy miles de familias asumieron el llamado del presidente Maduro de sembrar. Incluso gente que no apoya el proyecto bolivariano. En el mar hay condiciones materiales, por supuesto, la crisis económica, que no se consiguen los artículos de primera necesidad, ha obligado a muchas familias a sembrar. Y eso nos da esperanza, nos da una esperanza concreta. Cuando uno oye en el metro o en los autobuses o en las plazas la gente conversando de sus nuevas experiencias productivas, de que está consumiendo el pimentón que está produciendo, eso no va a resolver la crisis económica, pero eso es una perspectiva para construir, reconstruir y replantearnos nuestra esperanza. En cada uno de los lugares donde se está haciendo ese tipo de actividades, por lo general no se hace individualmente, sino que se hace en forma colectiva. Y cada vez que hacemos algo en forma colectiva, los valores que se asientan son los valores de la solidaridad, los valores del compartir. En medio de esta crisis pueden surgir, como efectivamente han surgido en nuestro país, las miserias humanas del egoísmo y del individualismo. Pues también ante ese hecho han surgido los valores de la solidaridad, del trabajo común, del apoyo mutuo. Y eso nos permite decir que este país de hoy, del 2016, es distinto al país del 98, 99. Hoy este pueblo ha dado muestras importantes de compromiso. Incluso una parte del pueblo, aún teniendo reserva, porque en esta revolución también, como cualquier otra revolución, se han cometido errores. En esta se han cometido algunos errores importantes. Muy a pesar de todo eso y que el pueblo comprende los errores, no están dispuestos a apoyar el proyecto de la derecha. Bueno, espero que con esta intervención ustedes puedan hacer algunas preguntas si lo desean, para poder ahondar en algunos criterios y algunas cosas que les permita a ustedes formarse una mejor opinión sobre lo que está sucediendo hoy en nuestro país, en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela de Chávez. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Adelante. Yo entiendo que la derecha, ahora mismo en la Asamblea Nacional, se plantearon un conjunto de medidas o de salidas diferentes
para terminar con el gobierno bolivariano. Una era la vía del revocatorio, otra era forzar la renuncia de Nicolás, de Maduro, otra una modificación de la Constitución para acortar el periodo presidencial y una última que es la violencia en las calles, ¿no? Yo viendo lo que está ocurriendo en el exterior de Venezuela y poniéndolo en relación a esta declaración de la derecha en la Asamblea Nacional, me temo que la vía que están buscando, oyendo las declaraciones del secretario general de la OEA, el traidor Almagro, planteando que a Venezuela hay que aplicarle la Carta Democrática y hacer que los países vecinos intervengan y acaben con la dictadura bolivariana y tal. La ratificación de la orden ejecutiva por parte de Obama, la potencia militar, económica y política más importantes del mundo, de la historia de la humanidad, declara a un país como Venezuela, país pacífico, de vocación pacífica, como una gran amenaza. Desde Europa, todas las instituciones a las que tiene acceso la derecha han declarado a la revolución bolivariana como enemigo, como una dictadura, como algo con lo que hay que acabar. Dentro de ese contexto, que es lo que hay a nivel internacional, yo me temo mucho que lo que está buscando el imperialismo en este momento es crear las condiciones para una intervención militar, al estilo de lo que hicieron en Siria, al estilo de lo que hicieron en Libia, al estilo de lo que han hecho en otras partes del mundo. ¿Qué crees tú al respecto de eso? Bueno, yo te podría dar mi opinión también. Ellos han planteado la oposición venezolana, la derecha venezolana, está muy dividida. Hay distintos sectores que representan distintas fracciones de la burguesía y distintas opiniones políticas. Desde posiciones, de las antiguas posiciones como el Partido de Acción Democrática y COPEI, como las nuevas de Primero Justicia, Voluntad Popular. Pero yo creo que es importante que ustedes conozcan algo de la historia. Bueno, ustedes, la mayoría conocen la historia, pero algo de la historia reciente. Fíjense, cuando la Guerra Civil Española, en la mayoría de los países de América Latina hubo algún sector de la población que se solidarizó con los falangistas. En Venezuela, la expresión de solidaridad con los falangistas por allá en los años 40 fue muy pequeña. O sea, Venezuela no ha tenido una población con vocación fascista. Pero hoy, en Venezuela, en el nuevo cuadro político venezolano, ha aparecido en la población, en un sector de la población, sobre todo un sector de la pequeña burguesía radicalizada, que además tiene un gran parentesco con los mantuanos de la colonia, con los sectores que decía Bolívar, los amos del valle. Ese sector ha venido introduciendo un conjunto de ideas en donde no conciben un país como Venezuela, donde convivan la heterogeneidad social, étnica, de origen que existe en nuestro país, sino que este tiene que ser un país solo de ellos. Eso evidencia la presencia de que un sector importante, algo importante de la población, yo podría hablar de un 10-15% de la población, hoy acompañan estas ideas fascistas. Este sector del fascismo, sobre todo liderizado por un partido que se llama Voluntad Popular, cuyo secretario general de ese partido es Leopoldo López,
ese sector de voluntad popular viene asumiendo la vanguardia de todos los sectores de la derecha. Tienen la iniciativa política, fueron los que convocaron las guarimbas en el año 2014. Son los que han venido manteniendo la iniciativa de las acciones violentas y de incluso de las acciones que se tenían previstos para el día de hoy. Pero además son los más similares con el proyecto del Pentágono, o sea que el proyecto del Comando Sur y del Pentágono de los Estados Unidos tiene más coincidencia con este sector fascista de la sociedad venezolana que con cualquier otro sector de la derecha. Y ya sabemos cómo los demás sectores, dada la fuerza, los recursos que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y dado el carácter apátrida de toda la derecha venezolana, que ha vivido de esa alianza con esa gran burguesía internacional. Entonces, dado esa característica, pensamos que todos esos 5 opciones que ellos propusieron, que si la renuncia, que si el referéndum, que si la reducción de la enmienda, todo eso conduce a una acción de carácter violento, que no necesariamente es una invasión tradicional. Aquí ya estamos invadidos por las bandas y los paramilitares y los paracos colombianos. Aquí ya hay bandas conformadas. Han intentado incluso en algunos sectores, territorios, declarar toques de queda, las bandas armadas, que ya no actúan, o sea que aquí ya hay un ejército paramilitar en los principales centros urbanos del país. Y ellos van a jugar, precisamente van a promover una situación donde pudieran buscar que algún oficial del ejército venezolano los acompañara en esta aventura. Lo que pasaría en Venezuela a partir de allí, dadas las circunstancias y el compromiso que ha demostrado una parte importante del pueblo venezolano, es que se abriría una etapa de violencia de muy largo plazo por los niveles de polarización que existen en la sociedad venezolana. Por eso el planteamiento del presidente Maduro y del gobierno bolivariano y de la UNASUR, de la CELAC, ha sido convocar a la paz, que América Latina sea un territorio de paz, porque la derecha en Venezuela y la derecha en América Latina vienen jugando a salidas, sobre todo en Venezuela, no institucionales. Yo no creo que ellos estén jugando al revocatorio. Yo no creo que ellos estén esperanzados en que el presidente Maduro renuncie a su cargo. Ellos saben que jurídicamente una enmienda a la Constitución no tiene retroactividad, o sea, no puede aplicarse al gobierno en cuestión, sino que podrá aplicarse al próximo gobierno. Cualquiera de esas salidas lo que buscan es la desestabilización. Otro elemento importante de esta estrategia, ellos tenían dudas en aplicarla, porque no había consenso en los sectores de la derecha venezolana. Pero a partir de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una ley de amnistía, en nuestro criterio se unificó la derecha venezolana en la búsqueda de una salida de carácter violento. Hoy, a partir de hace unas 2 o 3 semanas, se han agudizado las contradicciones a lo interno. Se han elevado las acciones de la violencia, de la delincuencia, sobre todo dirigida a dirigentes sociales, a militares. Recientemente asesinaron a un capitán y a su esposa en el estado Guárico. Allí está una famosa banda que llaman la banda donde el líder se llama El Picure. Ese líder, El Picure, hay evidencia de que se reunió hace tiempo con algunos líderes de la MUC, sobre todo los líderes de ese sector de ultraderecha. Él está ofreciendo $1.000 por cada militar
y por cada funcionario policial asesinado. Esta situación, como lo veníamos diciendo anteriormente, es parte de esta campaña que ellos han acelerado. Hoy el gobierno ha venido respondiendo y el pueblo venezolano ha venido respondiendo. Y hoy se ha agudizado la escasez en estas 2 o 3 últimas semanas. Como ustedes saben, nuestro pueblo consume tiene una dieta basada en el consumo de harina de maíz, porque hacemos las arepas, que son conocidas quizás en todo el mundo. Bueno, la harina de maíz desapareció de los anaqueles. No se consigue, y cuando se consigue a precios muy exorbitantes. Bueno, esa escasez se ha agudizado en estos últimos días. La leche de los niños, las medicinas, de manera que suponemos, y en nuestro análisis nos da cuenta de que lo que ellos están buscando precisamente es esa salida violenta. Yo veo la situación, que esta situación se agudiza, y que a pesar de todas esas reservas pudieran haber algunos focos de violencia social, algunos focos en algunos lugares, sobre todo en los centros urbanos, donde pueden concentrarse las personas a las compras, en las colas. Esta situación es la que ellos quieren producir, que haya un estallido de carácter social. Nosotros participamos el 27 y 28 de febrero del año 89. Y a pesar de que hoy las condiciones son distintas, son mucho más difíciles en el sentido económico, también hoy es distinta en el sentido de la conciencia. Entonces creo que allí está la posibilidad de que podamos contrarrestar a tiempo esos estallidos sociales. Pero existen condiciones materiales para que existan los estallidos sociales. Existe un sector de la población descontenta. En ese descontento la gente no ve esperanza, no ve alternativa, no ve salida, porque se mete en una cola, busca comprar un producto, a lo mejor un producto que es muy necesario para los niños, y no logra obtener esos productos. Entonces, de alguna manera, eso puede generar un descontento y puede generar ese estallido social, que es lo que ellos están buscando. Pero eso tendría una respuesta inmediata de los sectores bolivarianos, de los sectores revolucionarios de nuestro país. Tendría una respuesta inmediata y podría iniciarse acciones de violencia larga, de guerra civil en Venezuela, si eso llegase a ocurrir en nuestro país. Allí la solidaridad, que ustedes estén atentos día por día, hora a hora, de los acontecimientos que aquí pasen. Necesitamos de acciones concretas de solidaridad. En las Islas Canarias existen muchas personas que han vivido en Venezuela. Muchos de ellos, por supuesto, son también parte de los que están en contra de la revolución bolivariana. Pero tenemos que ir hacia toda esa población de las Islas Canarias y explicarles, incluso a aquellos que, habiendo vivido en nuestro país, hoy disfrutan de las riquezas que obtuvieron en nuestro país, en ese territorio. Tenemos que ir y buscar la solidaridad en los que podamos, porque esto solo se podrá contrarrestar por 2 variables. La variable interna del pueblo venezolano, que se moviliza en defensa de la revolución, y la variable externa de los pueblos del mundo, que con su protesta y que con su solidaridad puedan expresarse en forma concreta y determinada, y echen atrás las posiciones de algunos gobiernos que vienen apoyando a la salida del gobierno bolivariano. Si hay alguna otra pregunta. Carlos Luis, soy Carmen Julia. Yo, antes de hacerte la pregunta, iba a hacer una denuncia sobre la doble moral que tiene el Estado español, ¿no? Condenan que el político preso, vamos a llamarlo así, Leopoldo López, el terrorista Leopoldo López, su señora no puede ir a visitarlo cuando le place. Eso se denuncia aquí en los medios españoles, y todo el teatro que ha montado esta señora y el circuito que ha hecho por todos los medios. Pero han asesinado el día 15 a un compañero saharaui
a un preso saharaui sindicalista. Y ahora mismo están los compañeros de diferentes organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, Sahara Acción, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y algunos otros colectivos en una concentración, vigilia, en la Plaza de la Concesión en La Laguna. Compañeros, estamos aquí, pero estamos con ustedes. Eso quería hacerles llegar esa solidaridad desde aquí a los compañeros saharaui y que la gente, que los radioyentes y que los compañeros que estén aquí vean la doble moral que tiene el Estado español y que tiene las autoridades canarias, porque aquí tampoco se denuncia ni se habla de los crímenes del gobierno marroquí. Ahora, vamos a la pregunta. A ver, la derecha, o sea, ahora mismo el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía. Y la derecha desconoce esa orden del tribunal, ¿no? Aquí en los medios se habla de que Maduro está pasando por encima de la Asamblea Nacional y que no quieren poner en marcha la ley de amnistía cuando es una ley que se aprobó en la Asamblea. Pero aquí lo que no dicen es que los poderes en Venezuela son independientes, ¿no? Así como el poder legislativo es independiente, el poder judicial también es independiente. Eso no lo dicen. Entonces, aparte de ese discurso que tiene la derecha hacia los medios internacionales, ¿cuál crees tú que es la agenda que ellos van a tomar ahora en cuanto al seguimiento de esta ley de amnistía? ¿Qué nos espera de esta gente de Primero Justicia y de Ramos Alú y de toda esa gente? ¿Qué crees tú que van a hacer? Yo, antes de contestarte la pregunta, quería señalar lo siguiente. ¿Qué pasaría en el Estado español? ¿Cuántos años de condena tendría en el Estado español una persona que haya instado, motivado, promovido las acciones terroristas que promovió este señor Leopoldo López? Sería sujeto también al perdón en el Estado español, o efectivamente estaría preso quizás muchos años más que lo que permite el sistema jurídico venezolano colocar a una persona como Leopoldo López. Entonces yo creo que aquí tú decías algo importante, que hay una doble moral del Estado español, porque pide la libertad de Leopoldo López y no reconoce las consecuencias de las acciones que ese señor cometió en contra del pueblo venezolano. Eso por allí. Ahora, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Fíjate, yo soy de los que creo que la aprobación de la ley de amnistía no buscaba, políticamente estoy hablando, no estoy hablando jurídicamente, no es una respuesta jurídica en el campo de lo jurídico, es una respuesta en el campo de lo político. No buscaba que el gobierno aceptara y le diera promulgación a esta ley, no. Ellos tenían plena conciencia que el gobierno no estaba en posibilidades de darle ejecútese a esta ley por varias razones jurídicas. Una de ellas tiene que ver con que hay delitos allí que están establecidos en la ley de amnistía que son delitos de carácter común. Por ejemplo, consumo y tráfico de drogas. Imagínate que el gobierno venezolano apruebe esta ley de amnistía. Ellos están pidiendo que se apruebe desde el año 99 hasta la fecha. Eso significa que cualquier persona que haya delinquido por los delitos allí establecidos en la ley de amnistía puede pedir la misma consideración, porque hay un principio jurídico que dice que lo que se aplica para uno se aplica para los demás, tiene una aplicación universal y tú te puedes acoger
al beneficio en tanto alguien salió beneficiado bajo las mismas circunstancias tuyas. Pero el tema no es jurídico, decía. Cuando ellos plantearon la aplicación de esta ley, que además tiene grandes vicios de carácter jurídico, por eso llevó al Tribunal Supremo de Justicia a declararla inconstitucional, porque si algo tenemos claro en cualquier país es que la Constitución está por encima de cualquier ley. Ellos lo que están buscando es declarar a Venezuela como un Estado fallido, un Estado que no cumple con las leyes, un Estado anarquizado, un Estado que no tiene control a lo interno de los ciudadanos y de sus ciudadanas. Ellos quieren presentar al Estado venezolano como un Estado incapaz. Y eso es el paso previo para ellos solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que abre caminos a la intervención extranjera en Venezuela. Pero debo decir varias cosas también al respecto. Eso corresponde con el plan del Comando Sur. Todas estas acciones que ha venido implementando la derecha venezolana está en la propuesta o en el documento que públicamente salió en esta semana pasada, que es la política del Comando Sur. O sea, que no estamos peleando ni contra Ramos Aluz, ni contra Leopoldo López, ni contra Primera Justicia, ni contra Voluntad Popular, ni contra ninguno de ellos. Estamos peleando en contra de la principal potencia o una potencia muy poderosa en el mundo. No hay razones para que el gobierno de Obama, a sabiendas de que toda la comunidad internacional y sobre todo casi la unanimidad de los países de América, no solamente de América Latina, sino de toda América, se opusieron al decreto del año pasado, el presidente Obama haya nuevamente ratificado el decreto. Eso abre la posibilidad de declarar a Venezuela un Estado fallido y a concretar una intervención extranjera en nuestro país para poner orden. O sea, el argumento sería poner orden en Venezuela. Pero ante estas pretensiones hay que estar siempre pendiente, y hay que estar, porque en los próximos días también ya se señala que la Asamblea Nacional va a solicitar a la Organización de Estados Americanos la aplicación de la Carta Democrática. Ese estallido social que ellos están buscando es precisamente para mostrarle al mundo que en Venezuela no hay capacidad de gobierno y que nos encontramos en un Estado que no tiene capacidad y que es un Estado que no está en condiciones de gobernar al país. Creo que esa es la intención de ellos con la aplicación de la ley esta de amnistía y con toda esta estrategia que han venido proponiendo tanto del Comando Sur, que el Comando Sur no es más que un brazo del Pentágono de los Estados Unidos. El Comando Sur es el comando, la institución del ejército norteamericano que está encargada del patio trasero de los Estados Unidos, del pretendido patio trasero de los Estados Unidos, y que hoy estamos seguros que no van a pasar, que en Venezuela y en América Latina no es la misma del siglo pasado. Incluso recientemente vimos, domingo, cómo en Brasil la Cámara de Diputados abrió el camino para la destitución de Dilma, de la presidenta constitucional. O sea, que están por encima de la soberanía popular. Eso nos indica muchas cosas. Eso es una enseñanza muy importante, porque nos dice que tenemos que trascender incluso al marco de las democracias liberales y burguesas en nuestros países. Pero nos indicó también esta experiencia que el pueblo brasileño no está dispuesto a aceptar, y van a pelear en las calles de Brasil. Y estos procesos progresistas que en algún momento tuvieron dudas de avanzar
hacia una sociedad que sustituyera el capitalismo, hoy se encontrarán obligados a caminar hacia un camino de la radicalización, hacia una vida de la radicalización, porque no nos queda otra alternativa. América Latina es de los de América Latina y no podemos aplicar la vieja doctrina Monroe de que América Latina es de los americanos o de los norteamericanos. De manera que estamos dispuestos, y aquí hay pueblo dispuesto a dar continuidad a toda esta lucha. ¿Alguna otra? Nos queda muy poco tiempo. Vamos a pasarle el micro a ¿Alguna pregunta compañero que quiera hacer? Compañera que quiera hacer alguna pregunta. 10 minutos tenemos. Tenemos poquito, que sea cortito. Bueno, soy el guanche que le habló antes, para que a ver si nos aclaramos un poquito. Yo estoy viendo que cuando se violenta a alguien es para robarle, ¿no? Casi siempre. La violencia se emplea para robar. O no se le roba con violencia a las personas. ¿Y qué se le hace para quitarle el poder al pueblo? Siempre se lo han quitado con violencia. Jamás van ellos a ir por las buenas, eso es mentira. Un cardumen de pirañas que están, perdóneme la expresión, le digo de pirañas a estos señores que se dedican a la especulación. En el frenesí especulativo se llevan a todos los corderos por delante. Los corderos son los obreros. Ellos no tienen perdón con nadie. Nunca lo han tenido ni lo tendrán. Y todo eso que se espera a ver si cambian, ellos van a hacer eso. Claro que Venezuela es un peligro para Estados Unidos. Venezuela y todos los países que quieran liberarse. Eso es así. Son un peligro. Ellos no van a tolerar eso nunca. Esa lucha es eterna. Mientras exista capitalismo, habrá esa lucha. Y si el pueblo de Venezuela, yo sé que es bueno y es luchador y se ha despertado y tiene una lucha constante por salir adelante. Pero todos los pueblos del mundo que están luchando también la tienen. Y están contra Estados Unidos. Estados Unidos no es ese, son los mafiosos. La mafia no tiene perdón para niños ni para nadie. Matan todo, roban todo. Y así la lucha es dura, va a ser dura. Y seguirá siendo dura. Yo la veo de esa forma, no sé cómo la verá usted. Pero yo creo que el pueblo de Venezuela es valiente y es duro. Claro que lo engañan como a todos. Tienen hambre, le dan cositas y come un poquito de millo y ya está, y se pone contento. Pero el millo le decimos aquí al maíz, para que hagan harina de arepa, y entonces ya están contentos un tiempo y ya no miran para abajo, miran a sus compañeros, miran para arriba, ya se sienten, si les ayudan un poquito, se sienten de la derecha, se sienten de los grandes. Por eso no votan a veces, ¿no? Digo yo, no sé si será eso. Usted, el que está ahí, sabe más que yo. Yo creo que esa cuestión es muy importante para comprendamos incluso los procesos históricos en América Latina. Yo comparto lo que usted señalaba en relación al tema de la lucha y de la violencia. Incluso en América Latina tuvimos varios presidentes que llegaron por la vía electoral en el siglo XX. Y a pesar de que llegaron por la vía electoral, fueron derrocados por ser gobiernos de izquierda. ¿Qué sucedió en los últimos años del siglo XX? Se evidencia en América Latina que hubo una pérdida del liderazgo de los Estados Unidos sobre la región. Hubo una debilidad en ese liderazgo y una pérdida de la hegemonía que los Estados Unidos tenían sobre América Latina. En el marco de esa debilidad fue posible que se abrieran caminos para gobiernos no controlados por el Pentágono. Venezuela en el siglo XX tuvo dos gobiernos de carácter progresista. Un gobierno que se inició en el siglo XIX, en los últimos 2 años del siglo XIX, que fue el gobierno de Cipriano Castro y duró hasta 1908, fue derrocado por su compadre Juan Vicente Gómez, apoyado sobre todo por los ingleses,
holandeses y americanos. Ya Venezuela perfilaba convertirse en una potencia petrolera. Luego de la muerte de Gómez, lo sucedió inmediatamente el general de guerra de Marina López Contreras, y luego por la vía electoral se elige a un general también, al general Medina Angarita. Eso se da en el marco de la Guerra Civil Española, casualmente, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el general Medina Angarita comienza a aplicar un conjunto de medidas que afectaron los intereses norteamericanos aquí y duró 2 años en el poder. Bueno, nosotros tenemos, este gobierno tiene 17 años, es el gobierno que más tiempo ha durado y que además ha generado un conjunto de transformaciones, yo diría, de mayor alcance, no solamente en nuestro país, sino que si nos comparamos con otros gobiernos progresistas de América Latina, pudiéramos decir que en Venezuela se ha aplicado medidas de mayor profundidad en las transformaciones de la realidad económica y social venezolana. Pero eso no significa que nosotros podamos desechar que solamente vamos a lograr las cosas por la vía pacífica. Porque tenemos un gobierno, tenemos un sistema político, un sistema económico, un sistema social, que es el capitalismo, que no están dispuestos a entregar el control del sistema por las buenas, sino que en algún momento, como efectivamente ha pasado en los 17 años de revolución, hemos tenido que librar batallas violentas. Incluso podríamos decir que la mayor cantidad de víctimas en estos 17 años provienen de las filas de la revolución bolivariana. Cuando se aprobó la ley de tierra en el año 2001, hubo cerca de 300 asesinatos de campesinas y campesinos en nuestro país. En el año 2002, en el golpe de Estado, hubo cerca de 20 personas que perdieron la vida en la defensa del Palacio de Gobierno, el 11 de abril del 2002. Pero incluso en el día siguiente, cuando las fuerzas militares y policiales fueron tomadas por la traición, también hubo muertos en las filas bolivarianas. De manera que nosotros tenemos que utilizar una vieja consigna, David, que utilizaba yo cuando estaba joven en Venezuela y militábamos en aquella Venezuela de finales del siglo XX. Hay que desechar las ilusiones y prepararnos para la lucha. No va a ser posible que esto lo transitemos siempre en forma pacífica y debemos prepararnos para cualquiera de los escenarios. Hoy el presidente Maduro ha asumido un concepto que ha denominado rebelión, porque es que no podemos contestarle a estas acciones de violencia de la derecha con flores. Este pueblo se está organizando para la rebelión. Si ellos llegan a avanzar en una salida violenta del gobierno de Maduro, pues al pueblo venezolano no le quedará otra alternativa, y estoy hablando del pueblo cívico y militar venezolano, no le quedará otra alternativa que ir por la misma vía que ellos han utilizado para retomar el control del futuro de Venezuela y del futuro del pueblo venezolano y latinoamericano. Brasil, Bolivia, Venezuela, Argentina nos han señalado un camino. No solo podemos confiarnos de los mecanismos de la democracia liberal burguesa, tenemos que ir a profundizar en la construcción de una democracia protagónica y directa, como lo planteó el presidente Hugo Chávez. Yo creo que por allí deben ir los esfuerzos. Durante este tiempo, y bueno, estoy a sus gratas órdenes para cualquier otra circunstancia, y los llamo a que hagamos esfuerzos concretos de solidaridad, que vayamos a cada una y cada uno de nosotros de aquí
y nos reunamos con nuestra familia y le expliquemos qué es lo que está pasando en Venezuela, porque los medios tienen una capacidad enorme de meterse en nuestras conciencias y en crear falsas conciencias en nuestras mentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, gracias a ti también, Carlos. Y no quería terminar el programa sin recordarnos y dar nuestra solidaridad al pueblo de Ecuador, que está pasando por unos momentos bastante fuertes ahora mismo. Yo vi un vídeo ahí del presidente Correa, que estaba arremangado con el pueblo, y presidente que también es honorable, ¿no? Con su pueblo allí sudando y bastante metido pues en ese trágico suceso que pasó. Estamos hablando de un terremoto de 7,8. Yo me acuerdo que en Caracas hubo uno de 6,8, que yo lo viví y fue violento. Imagínense ustedes, 7,8 lo que pasó ahí. Pues nada, solidaridad con ellos y no sé, yo creo que ya deberíamos terminarlo porque ya el programa se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias por escucharte, porque también eso nos motiva a nosotros a seguir adelante y seguramente estaremos en contacto. Acuérdate de oír Radio Zamorondón de vez en cuando para que oiga cómo va avanzando aquí. Lo abrí por aquí y lo voy a promover. Creo que es importante que esta relación se estreche, que sepamos que la radio Zamorondón está a la disposición de la Revolución Venezolana y que lo escuchemos. Sí, señor, así es. Perfecto. Pues nada, si ¿quieres despedirte, David, ya del programa? Gracias, camarada, un gran abrazo. Yo sé que estás con una agenda apretada y que hayas abierto esa agenda para nosotros, eso significa mucho. Muchísimas gracias. Un compromiso para mí, oye. Yo sé cómo eres y te lo agradezco porque sé lo ocupado que estás. Un gran abrazo y aquí estamos, en la lucha. Chávez vive, la lucha sigue. Carlos Luis, amigo, con tu frase última de que hay que prepararse para la lucha, me retrotrajiste a tiempos pasados, que son los tiempos actuales. Muchísimas gracias. Seguimos en el combate y nos seguimos viendo, camarada. Un abrazo y gracias. Un abrazo, a todos. Yo no sé por qué en mi tierra, yo no sé por qué será. Yo no sé por qué en mi tierra, yo no sé por qué será. Que a la gente de Canarias, la queremos más y más. Que a la gente de Canarias, la queremos más y más. 7 perlas en la mar, 3 francas y 7 estrellas. Canarias y Venezuela son hermanas al cantar 7 perlas en la mar.